¿Qué es una progresión aritmética? Una progresión aritmética no es sino una sucesión de números, los cuales tienen una distancia en común. Por ejemplo, las siguientes sucesiones: 2, 4, 6, 8, 10. Podemos ver que estos números tienen una distancia en común. De 2 a 4 tenemos una distancia de 2. De 4 a 6 hay una distancia de 2. De 6 a 8 una distancia de 2. Y de 2 a 10 una distancia de 2. Sabemos entonces que seguramente el siguiente número que encontremos acá será 12. Otra progresión aritmética. Por ejemplo, 3, 6, 9, 12, 15. Podemos ver también que la distancia entre ellos es una distancia de 3. Cada 3 valores cambia nuestro número. Al primero de estos números nosotros le vamos a llamar como término 1. Por ejemplo, término 1, término 2, término 3, término 4, término 5 y así sucesivamente. Podemos presentar otra progresión. En este caso la progresión 7, 12, 17 y 22. ¿Cómo determinamos la distancia entre los términos? Pues en este caso vamos a nombrar al término 1, término 2, término 3 y término 4. Para encontrar la distancia podemos hacer la resta entre el término 2 y el término 1. Haciendo 12 menos 7 igual a 5. Quiere decir que la distancia entre los términos, la distancia entre los números, es igual a 5. O D igual a 5. Esto lo podemos comprobar fácilmente porque 7 más 5 son 12, más 5 son 17, más 5 son 22. Y así podríamos continuar con el resto de los números. Pero ahora, ¿cuál será el término que se encuentre en la posición 30? Pues en este caso resultaría que deberíamos de sumar 5 al anterior y volverse a sumar 5 al anterior y 5 y 5 y 5 hasta llegar al 30. Pero tenemos también una fórmula que puede resolver esto. Y la fórmula es la siguiente. Para encontrar un término n cualquiera, esto va a ser igual al término 1 más n menos 1 por la distancia, donde Tn es el término buscado, lo que nosotros estamos buscando. T1 es el primer término de la progresión. Es el primer término. N es el total de términos, que en este caso serán 30. Y D, por supuesto, la distancia. Entonces, al momento de sustituir en la fórmula, tenemos que estamos buscando el término que se encuentre en la posición 30. Y esto va a ser igual al término 1, 7, más
n menos 1, 30 menos 1, por la distancia que es 5. Tenemos entonces que el término 30 es 7 más 29 por 5. Al utilizar nuestra calculadora, pues obtenemos, primero debemos de hacer la multiplicación de 29 por 5. Y esto es 145 más 7. Estamos hablando de 152. Entonces, el término que se encuentra en la posición 30 es el número 152. Y lo resolvemos de forma más fácil que sumarle 5 a todos los términos. Pero ahora bien, surge una pregunta. ¿Cuál es la suma de todos los términos? Es decir, ¿cuál es la suma de los 30 números? Y para sumar a los 30 números deberíamos de tener el término 1 más el término 2 más el término 3 más el término 4 más el término 5, así hasta llegar al término 30. Pero imagine lo engorroso que sería esto, encontrar todos los términos. Para esto también vamos a tener una fórmula, la cual vamos a desarrollar de la siguiente manera. La suma de todos los términos es igual a n partido 2 por 2 veces el término 1 más n menos 1 por la distancia. Para nuestro caso, pues sustituimos los valores. 30, que es el total de términos dentro de 2, por 2 por el término 1, que es 7, más n menos 1, 30 menos 1, por la distancia que es 5. Resolviendo, tenemos entonces que 30 dentro de 2 es 15. 2 por 7 es 14. Más 30 menos 1 es 29 y esto lo multiplicaremos por 5. Al operar en nuestra calculadora, pues primero haremos 29 por 5, que es 145. Y esto más 14, 159, por 15. Y encontramos entonces que la suma de los 30 términos es 2385. Como podemos darnos cuenta, no fue necesario encontrar todos los términos para encontrar la suma. Así pues encontramos entonces quién fue el término 30 y además la suma de los 30 términos.